Atención, este podcast es la opinión con spoiler de 3 cinéfilos inexpertos que no son cineastas. Se recomienda tomar sus opiniones como lo que son, la opinión de vagos que no saben nada de cine. Buenas noches, Jean Paul, buenas noches, Camilo, y buenas noches, gente que escucha este podcast. Pues ya buenas noches. Díganos de qué trata esto. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo están todos? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen mis perras ya? La película de hoy se llama Along with the Goats, The Two Wars. ¿Qué? ¿Las dos palabras? Wars. Ok. Inglés. O junto a los dioses. Michael, te entiendo. Tienes un maestro de inglés como hermano y no sirve para nada eso y nada lo mismo. Entiendo perfectamente eso. Junto a los dioses también. Junto a los dioses los dos mundos, ¿sí? Los dos mundos. Es una película. ¿No les parece? ¿Qué? ¿No les parece que tiene nombre como videojuego esa película? Sí. Sí. Es una película surcoreana de acción, fantasía y drama, dirigida por Kim Jong-un y basada en el webtoon de Woo Ho-min. Marica, esa película está basada en un webtoon. Sí. Uy, qué nota. ¿Sí saben que es un webtoon? Tres. Y sí veo que eran tres películas, ¿no? Es que son tres. Trilogía. No sabía eso tampoco. Pues por eso al final sale alguien a quien tiene que... Sí, que sale, queda como continuará. Pero esta es la primera de la trilogía. Es la primera. Esa es la número 1. Ok. ¿Pero sí saben que es un webtoon? No, que es un webtoon. Como Pues para ustedes y para los inexpertos que tampoco saben, webtoon es una aplicación, página en internet donde una persona cualquiera, digamos ustedes, que quieren escribir un cómic, lo pueden escribir, lo suben completamente gratis. Pero de ahí han salido buenas historias. Entonces los cómics, digamos, lo más popular es entre la audiencia, de los lectores de webtoon. Esos cómics empiezan los productores del cómic, los escritores, a recibir un dinero por ellos, ¿sí? Ya de los webtoon han salido han salido ya libros, historias, o sea, sí, pero me sorprende que es una película ya, o sea, un webtoon ya es una película, significa que el webtoon debe ser buenísimo, porque normalmente si ustedes van y miran son cómics, pues, de gente que quiere hacer un cómic, ¿sí me entiendes? O sea, no tiene mucho trabajo técnico, no tiene solamente alguien que dibuja y ya está, dibuja de palitos, por decirlo así. La película está protagonizada por Ha-Jung Woo, Cha Tae-hyun, Ho Hee-hom y Kim Hyang-hee. ¿Qué tal les parece? Okay. Pronunciación increíble. Increíble. No, la cara cuando lo pronuncia es la mejor, la verdad. Bueno, pues la película fue rodada. Voy a leer lo que dice en Wikipedia así para que no hayan dudas. La película fue rodada como una, pero presentada en dos partes. La primera, Along with the Gods, The Two Worlds, fue estrenada el 20 de diciembre de 2017. Y la segunda parte, que al final dice The Last 49 días, no sé, 49 Days, bueno, fue lanzada en el 2018, en agosto. Y ya. Están viejas, ¿no? Y es la segunda película más vista en la historia del cine surcoreano. Ah, sí. A ver. No jodas. Bueno, entonces, así más o menos de que no tiene premios, no dice que se haya ganado un premio, pero ni siquiera cuánto. Dice que el presupuesto fueron $36.006 millones y recaudaron 108.002 millones. El triple. Está bien. Bueno, entonces, ¿de qué trata la película? De un hombre, un bombero que se muere y luego van 3 personas a recoger su alma, por así decirlo, y le dicen que es un ¿qué? Honorable. No, Dicen que es En el idioma original le dicen honorable. no, pero tiene otra vaina. una divergencia, ¿Un qué? Un paradigma. Gracias, Jean Paul. es un paradigma. Marica, pero, o sea, de paradigma a honorable, ¿qué es esa clase de Porque traducción, paradigma amigos? es que tiene más significado paradigma, bueno, porque no saben el por qué el man fue así y por qué es raro que alguien sea así. Entonces, bueno, llegan los 3 manes, lo ven, le dicen: usted es un paradigma. Entonces lo iban a juzgar por sus pecados y pasaba por 7 infiernos. Entonces está el infierno del engaño, desidia, injusticia, traición, violencia, asesinato y crueldad familiar. Entonces, de eso trata la película, de el hombre que tiene como juicios y todo con el fin de poder reencarnar y también de el poder tener una visita antes de reencarnar con la mamá. De eso trata la película. O sea, ya podemos hablar de la película. Ya podemos empezar a hablar de la película. Ok. Están sintonizando Sin Experiencia, un podcast del sin experiencia. Pero sin experiencia. Ajusten sus mentes para lo que se viene. En su mayoría opiniones sin importancia. Bueno, la primera pregunta que yo voy a hacer para empezar a hablar de la película
¿Qué tanto lloró Michael? ¿Cómo lo supo? Parce, o sea, cuando yo vi esta película, yo dije, Michael llora con todas y esta película fijo lo va a hacer llorar, ¿sí? Ahora, ahorita que estaba hablando con Jean Paul me dijo, yo lloré con esta película. Y si lloró Jean Paul, lloró Michael. Y ya estoy seguro con qué será llorar los dos. ¿Con qué? A ver. Con la reventada en la jeta de los hermanos y después cuando se aparecen los videos de la mamá y le dice la mamá que no importa, que nosotros... Y que espero que la persona... No, mire que yo no lloré con Era él. que ustedes no, espere, que la mamá les dice, yo no tengo nada que perdonar porque ustedes no son malos, tuvieron fue una mamá terrible. Ay, Dice como señora, no, ¿qué hace señora? no, pues yo sí lloré con la película. Sí lloré, pero lo que pasa es que al principio, o sea, hubo una cosa que no me gustó de la película. Sí. Y era el cambio tan drástico de emocionalidades que generaba. Porque estaban hablando de unos temas súper densos y luego se cagaban de la risa o peleaban. Entonces era muy random, weón. Muy random esa Pero es película. que Y yo, Eso no. es lo normal en el cine estadounidense, en el inicio de cine estadounidense, que me acogían unas películas y eran de horror, de terror, pero al mismo tiempo era comedia, pero al mismo tiempo era acción, o sea, hacían unas mezclas. Y pues obviamente pues Corea está muy untada del tema estadounidense, de América. no, y aparte de eso, es el hecho de que tiene que pasar por 7 infiernos distintos. No sé si ustedes se dieron cuenta que cada infierno, aparte de ser el del engaño, el de la indolencia, justicia, no sé qué, tenía diferentes, algo que me pareció muy cool de la película, que proponen los infiernos, no el típico infierno de fuego con las llamas, sino son paisajes hermosos. Cada infierno era un paisaje muy lindo, ¿sí? Y detrás de ese paisaje lindo se escondía la tortura a dichas almas, ¿verdad? Pero asimismo con el cambio de escenografía de infiernos, pues cambia también el dios que ¿cómo se llama? Que juzga cada uno de estos infiernos, y asimismo la dinámica cambia. No es lo mismo que te juzguen a ti por el infierno de asesinato que por el infierno de engaño, porque tus pecados de asesinato son los mismos de engaño, ¿sí? Dependiendo quién eres, mejor dicho. ¿Sí me explico? Entonces, ese mismo movimiento de cada infierno hacía que también tuvieran que estar cambiando las emociones constantemente. Pero digamos que eso fue lo que no me gustó, si me va a entender. O sea, si la película hubiera sido re seria, uy, no, marica, yo hubiera llorado toda la película hubiera llorado. Porque desde el principio, yo ya estaba como, o sea, la verdad, esa película me ha dejado pensando muchas cosas respecto a mi vida. Y ya, pero sí lloré. No le pregunto a John Paul porque tal dijo que había llorado. A mí sí me como esa escena, el man casi que no se despide de la mamá. Entonces dije, uy, güey, madre, tanto que tuvo que pasar para eso, ¿no? Entonces me costó cuando él va a cogerla y es arena, y entonces como que no, Sí. en realidad no puede despedirse de ella en ese momento. Y, qué denso. Se lloró en el final. En el final. A mí esa escena también me conmovió, pero como hemos dejado claro en este podcast, pues tanto como llorar, no he llegado a la película que me va a llorar. Voy a poner eso de reto en este podcast, a ver cuál va a ser la primera película de este podcast que me hace llorar. ¿Cuál? No, No sé, o sea, pero cuando llegue, ¿usted cuando sí llegue ha les diré. llorado con alguna película? Sí, claro. ¿Cuál? Sí, obvio. El ahorita Uf. no. Con Titanic. No, esa no me hizo llorar. Kill Bill. La primera película que me hizo llorar en mi vida fue La vida es bella, pero es que yo la vi cuando tenía 7 años, entonces tampoco... Los chiquitos también. Yo la vi lloraban. cuando tenía sensible. 13, entonces sí, normal. Pero bueno, también lo que me pareció curioso, o sea, aparte de lo que ya hablamos del tema del infierno, era ese primer momento cuando el bombero se muere, ¿no? Que salta por la ventana, le salva la vida a esta niña, que por cierto me pareció un poco ficti. El principio, yo cuando empieza la película, que el man sale por esa ventana con esa manguera y se cae y se muere, dije, o sea, en ese primer momento dije como, marica, Michael, ¿qué película me puso a ver? Porque pensé que iba a ser una película tipo, no sé, esas películas domingueras que son para pasar el rato, que son chistosas, pero chistosas mal, como American Pie, como que esos chistes de pedo, por decirlo así, no sé, me dio ese aire, por el hecho de que el man se cae y, por ejemplo, se muere, pero nunca le salió sangre, ¿sí? O sea, se rompió la cabeza y no, ¿sí me entiende? Yo decía, como en esta película hacer lo más ficti del mundo, sinceramente. Pero al instante cambia, o sea, cuando ya llegan los tres... Graffiti, pero no. Sí, es que efectivamente se da. Pero entonces ese momento cuando el man, cuando su primer segundo de muerto, por decirlo así, me hizo pensar, ¿ustedes cómo se imaginan ese momento seguido de la muerte? ¿Sí me entiendes? O sea, aquí la película que representa, pues que el man se murió y el man no se da cuenta que está muerto, pero que aparecen los tres guardianes, ¿no? Pero ustedes como tal, ¿cómo se imaginan eso? Ya ese segundo después de... No, yo creo, digamos que cuando son muertes así súbitas, uno lo tomaría así, ¿no? ¿Sí me va a entender?
¿ver? A decirlo, pero si usted se está sufriendo así todo desangrado, pues uno dice, ¿sí me va a entender? Hay una serie, no sé si ya se la vieron, se llama Satman. Hay una parte donde él acompaña a su hermana Sí. a recoger a las personas que se están muriendo. Y todos son súbitos, bueno, la mayoría. Sí. Pero, y es así, weón. Yo creo que uno lo siente, weón. Eso no es como, o sea, si usted se va a morir, usted lo siente, weón. Lo siente. Y yo creo que el hecho de, pues no sé, de ver que digamos que lo recoja alguien, uy, debe ser muy hardcore, weón. Debe ser re denso. Yo no sé qué creería en ese momento de toda mi vida, de todo lo que he pensado, si llegara la dama de la muerte a recogerme el día que muera. Y usted, Jan. Pues no sé, yo la verdad pensaba en eso, más bien hacer una referencia con lo de 21 gramos, la película de 21 gramos, que se supone que dicen que cuando muere una persona pierde 21 gramos, y entonces esos 21 gramos serían el peso del alma. O sea es más bien hacía como la relación de eso, ¿no? Porque igual pensaba así, o sea, es que no se sabe, es muy raro, uno no sabe qué pasa después de la muerte, entonces uno no puede Sí, decir, yo, de pronto estamos si uno especulando. se levanta y está mirando alrededor y Igual pone que viendo todo ahí como es. cuando Hay tantas teorías. cuando reencarne, voy a pedir hablar con alguien y si es posible voy a hablar con usted en una noche, Jean Paul. Entonces, para contarle qué es morir. Oh, cuando reencarne viene y nos cuenta aquí en el podcast. Pide una cita del podcast y nos cuenta de acá. Y lo Eso. tenemos de invitado. Un invitado especial. Pero Del más allá. no, porque usted cuando reencarne, o sea, ya cuando Que esté reen- vivo. Pero es que no es que cuando usted reencarne. América, ustedes están hablando de reencarnación y por acá me son los audífonos. Shigaru. Yo, güey, puta, ¿qué está pasando? Es que el huevón este le dio play a Naruto. No, seguramente fue usted. No, esta mierda empezó a hablar aquí Naruto. Yo, ¿qué? ¿Qué le está hablando? ¿En serio? Yo, la verdad, cuando comencé a ver la película, ¿qué me pasó? Yo pensé, esta película va a ser re fit, porque me vi el trailer. Dije, no, esos efectos se ven, o sea, raros. Sí. No, sí, Pero- o sea, los efectos de la película son un bodrio, la verdad. Pero me pareció interesante que pasase por 7 juicios, 7 infiernos. Sí, sí eran infiernos, ¿no? Ujú. Sí, 7 infiernos, me pareció interesante. Y ahí me generó la pregunta, ¿en qué infierno ustedes se hubiesen quedado? Yo creo que me hubiese quedado en ese que era un bosque, porque Ese él era él el del solamente engaño. tenía Engaño. 96 Engaño. mentiras, él solamente ha hecho 96 mentiras. Me imagino, yo cuántas mentiras no he hecho. O sea, No, pero Jean Paul, ahí se está confundiendo porque él no dijo solo 96. O sea, ahí le están dando las ¿Se 96 refieren a las cartas que envió. Sí. Sí. Obviamente el pero man es dijo que- más mentiras en su vida. No, porque ahí le dijeron, específicamente los guardianes le dijeron, acá se juzgan todas tus mentiras. No, pero es que ahí hay una Todas tus cosa. mentiras se juzgan. Hay una cosa Pero se estaban refiriendo a las cartas. pero ahí hay una cosa que es que en ese juzgan todo, o sea, el sentido de la película es muy denso, se los voy a decir de una vez. Ahí se juzga todo lo que por lo que usted no fue perdonado en tierra. Entonces, Ujú. sí, por eso solamente contaban las cartas, porque nunca le dijo a la niña. Fue por eso. Entonces, digamos, él pudo haber dicho otras mentiras, pero pues Claro. pudo haber pedido perdón y lo habrán perdonado. Pero ahí se referían era a las cosas que le había hecho una persona y nunca le había pedido perdón. Ah, no, pero entonces no me juzgan por eso. Entonces, ¿por qué me juzgarían? ¿Dónde nos quedaríamos? ¿Usted cree que sí reencarna? Pues asesinos. Pues, No, es que ahí yo también entré en debate, porque la película muestra el primer infierno que es el asesinato, ¿sí o qué? Que el man asesina, ¿cómo se hizo? Asesina indirectamente cuando al entrar a salvar a la gente, no sé qué, deja morir a su compañero bombero, ¿sí? Pues no lo deja morir porque quiere dejarlo morir, sino porque no le da el tiempo para entrar a rescatarlo. Entonces, por esa razón, te está juzgando de asesino indirecto, ¿sí? Pero yo también pensaba, eso también aplica, por ejemplo, cuántas veces nuestras palabras han hecho que alguien se muera de otra forma, por ejemplo. Pero, y es que ahí lo Entiendo, decían. pero que se me va a literal. Ahí lo decían, no. Ahí decían en la película, este reino de asesinar no quiere decir solamente con que mates a una persona, Ujú. sino a asesinar en cualquier otro aspecto, porque eso Sí. era, sino que obviamente se enfocaron fue en el que se murió, pero ahí hablan, qué pillo? No, de porque todo. entonces él hubiese sido juzgado por la pelea que tuvo con el hermano. Pero es que no es que ese, Porque- o sea, Porque Ese era en otro infierno. eso, sí, pero en eso también lo pudo haber asesinado. O sea, en ese Pero- sentido. Pero no lo Por asesinó. Es que el tema fue, no murió. y por eso es que se le juzgó después por ese, Sí. después se le O juzgó. sea, se le juzga con el compañero porque el compañero sí murió. ¿Se me entiende? O sea, cómo tus acciones directa o indirectamente han llevado a la muerte física
física de otra persona. En este caso, pues él, por negligencia, entre comillas, no sacó a su compañero y su compañero murió, ¿sí? Entonces lo están juzgando de asesinato en ese caso. O sea, Pero- completando su pregunta ya, yo de hecho sí me puse a pensar como, o sea, si soy sincero, yo me quedo en todo, yo no creo que reencarne, francamente, pero aparte de eso, o sea, yo me puse a pensar como cuál es el juicio que yo voy a tener en cada infierno, marica, y a mí me van a dar sopa y seco en esa mierda, o sea, lo bien, la cultura budista, yo por eso soy católico, si fuera budista ya me habría muerto 100.000 veces y bailas, o sea, me quiero 7 infiernos, porque por ejemplo, en ese infierno del asesinato, hay algo que si se aplica eso, que digamos que pasa conmigo, que a mí como que hasta hasta el día de hoy me talla un poco. O sea, cuando yo estaba en el colegio, nosotros cuando nos graduamos, tuvimos un compañero que al año de graduarnos se suicidó, ¿sí? Bueno, yo no sé si fue suicidio o fue accidente, pero el caso es que está muerto. Y el tema es que él era muy solitario, y hubo un tiempo que él y yo, o sea, cuando yo llegué a ese colegio, éramos cercanos, hablábamos mucho, pero yo, pues era muy malo en su momento, y la gente me decía como que no me juntara con él, que no sé qué, y yo por hacerles caso, dejé de hablarle, y o sea, me siento culpable de que si fue suicidio fue porque él siempre fue muy solo, ¿me entiendes? Porque no tuvo amigos. Entonces, ¿hasta qué punto ese accionar mío de alejarme de él causó, o sea, fue un grano más para que él tomara esa decisión? ¿Se me entiende? Pero lo que pasa es que, pero lo que pasa es Algo así. que todas, uno tiene, es que de eso se trata la película, porque ahí lo que juzgan es básicamente que todo su actuar en toda su vida tiene un peso en el más hijo de madre. Pero entonces por eso hay que pedir perdón en vida, ¿no? Hay que pedir, Claro. y sobre todo pedirse perdón a uno. Claro. Pero ojo que no Pero entonces, es o sea- importante pedir perdón solamente a uno. No, pero sí es importante. Sí, pero que no sea lo más importante también. No, pero vea que, mire que es más fácil. Lo digo porque es que hay muchas religiones, muchos movimientos que ahora es solamente más en el pedirse perdón a uno mismo. Pero ¿y qué el resto que se hirió? ¿Se me entiende? No, lo que pasa es que mire, Todo eso. a un nivel mental, cuando usted tiene un juicio con una persona, no es ni siquiera por la otra persona, es más por uno, que uno se pone, porque usted pídale perdón a alguien y puede que sea una cosa súper insignificante, pero la mente a uno no lo deja descansar. Entonces por eso es importante. Obviamente es que el acto de caridad es uno pedir perdón, ¿sí? Es como de humildad también, de pedir perdón, pero es importante. Si uno no se saca esa vaina de la cabeza, entonces no está perdonado y ya recibió el perdón de la otra persona, pero si uno no lo limpia, no lo sana, ahí la se queda ahí. Pero ahí algo Pero que decían, entonces, Que no sería juzgado. ¿no sería juzgado del pues eso por es eso lo que iba a decir. el man no sería O sea, juzgado por eso. completando. O sea, si el man no iba a ser juzgado por el sentimiento que tenía, porque el man no se había perdonado eso. ¿Se pilla? Y eso no lo juzgan. Es con Eso no lo- otras personas. No, eso se queda en su mente, weón. Se queda en su mente. Sí, pero sí, o sea, pero yo lo que entendía también en eso era que o sea, estaba siendo juzgado por asesinato, era porque sus acciones conllevaban a que esta otra persona muriera, ¿sí? Directa o indirectamente. Pero no, Entonces- ¿sabe por qué lo condenaron? Porque el No, no man lo condenaron, lo estaban Bueno, juzgando porque no lo ¿Por condenaron. qué lo juzgaron? Porque el man dijo, voy a volver por ti. Entonces, como el otro se quedó esperando, pero ya sabía que iba a morir, pero le dijo eso. No, pero el otro le dijo, no importa, no. El otro le dijo que no. sabía No, que iba a Michael, volver. No, yo creo el que otro el sabía juicio que era no iba a más volver. por lo que... Sí, exacto. O sea, el juicio era como porque, marica, tuviste pero- derecho a algo para que él no muriera. No, pero creo que era eso más no por Él eso. no podía hacer nada. Pero No podía hacer nada, sí, pero- Es que sí, exactamente, o sea, espere. Ellos Porque sí ese es el dijeron- tema. Él no puede hacer nada y por eso sus abogados defensores lo demuestran, que él no podía hacer nada. Pero el juicio era por eso. O sea, si ustedes van a la síntesis del juicio, era porque, marica, por tu culpa se murió tu compañero. ¿Qué Sí, pasa? sí. Que No, llegan no, los no, sí. abogados defensores y Espere. dicen, no, mira, qué pena, pero le hizo esto, no pudo salvarlo. No era que no quisiera, era que no pudo. Sí, no, en eso. ¿Puedo eso está en hablar? todo. No, yo le doy el punto a Michael también porque ellos sí lo que dicen es que lo juzgan por darle falsas esperanzas, pero no es todo el juicio por eso. Porque, No, sino- el capitán también, él mismo sabía que ya no lo alcanzaba a salvar. Él dijo no, Sí. o sea, porque ahí muestra la escena. Dijo no, o sea, es decir, lo que pasa es que yo lo que noté es que en cada juicio ellos tenían una versión, una pequeña versión, hasta que veían bien cómo había pasado la escena. Entonces, ellos tenían la versión de que él le había dado la falsa esperanza y le había dicho voy a volver por ti y ya él no volvió. Cuando muestran la escena completa, se dan cuenta que el capitán él mismo le dice no, o sea, ya no puedes hacer nada por mí porque no me puedo mover, ¿sí? Ve Claro, pero es que- por los otros. Entonces él salva ya después a 8 personas. ¿sí? No, No es a las tanto porque 8 personas sea- no, ya las había salvado. O sea, la No última, van a entender eso porque dicen que él, por esa alma que se dio, él salvó 8. O sea, No, lo que por van a eso. entender, a mi parecer, lo que dieron a entender fue que él pudo salvar 8 personas ahí en ese transcurso o algo así. no, o sea, Pero bueno, o sea, él, lo que decían ahí era que O fue una mala ese día salvó 8 personas y se murió una, ¿sí? Porque cuando el Sí. man saca la China, se va a devolver y es que se cae el edificio. Cuando él está sacando. exactamente.
Pero por eso Pero era igual, o sea, el tema es más que, o sea, ahí representando el juicio, es que estos dos abogados fiscales tienen que acusarlo. Sí, ¿Me entiendes? sí. O sea, la función Sí, de ellos es buscaban la acusar. forma de caer. Exactamente, entonces, ¿cuál es la acusación que tenemos contra usted? Que usted dejó que su compañero se muriera. Pues decir como, venga, no fue que el man dejara, era que no pudo hacer nada, era que vea, salvó 8 almas a cambio de una, ¿sí me entiendes? O sea, ese es el cuento ahí. Por eso el abogado profesor decía como, ¿qué pesa más, un alma o 8? Y el fiscal decía como, no, pero es que no hay forma de pesar un alma, o sea, no hay forma de pesar una vida. Entonces ahí quedaba el man inocente porque claro, o sea, no era responsable, no era culpa de él que el otro se hubiera muerto, él no lo mató. Y si hubiera podido hacerlo, lo salvaba también, ¿se me entiende? Pero Ay, no le dio el pesa. tiempo. A mí Exactamente. me pareció interesante el hecho de que muestran cuál es entonces en realidad el interés de los fiscales, ¿no? De esos abogados. Y el Sí. interés como tal de los dos fiscales de los que siempre lo acusan es que los ascienden, ¿no? A ellos los Sí. van a ascender. Mientras que el interés de los guardianes es que los van a reencarnar. O sea, si terminan van a reencarnar y van a elegir qué quieren ser, van a elegir en qué quieren reencarnar. Qué bien quieren. Pero venga, o sea, completando la pregunta que usted hizo en un principio, si usted, ya, nos morimos nosotros, estamos en ese primer juicio de asesinato. Entonces, ¿ustedes consideran que pasan de largo o los enjuician? A mí, Porque, pues, Por ahí Porque- unos 5 años. no, o sea, sí, porque más adelante en la película, cuando él llega al infierno de la injusticia, al man no lo juzgan ahí, el man sigue de largo al siguiente infierno, perdón, porque al ser un bombero y no sé qué salvar tanta gente, pues el man nunca fue injusto. Entonces, por eso que es el infierno este de hielo, congelado, Sí. simplemente ven pasar, o sea, ven ahí al dios de la injusticia y no sé qué, pero siguen de largo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ustedes seguirían de largo o los enjuician ahí? O sea, sin condena o no, simplemente un juicio en el infierno No. de asesinato. No, a mí me condenan en ese infierno. A mí me condenan. Es que, ¿sabes yo qué estaba pensando, weón? Hay muchas cosas que Condenan porque yo he matado ratones. hay muchas cosas que tengo que No hacer pulgas. y tengo que hacer, weón. O sea, la verdad, quiero hacerlo, de pedirle perdón a muchas personas, weón. Porque no solamente he matado o sea, yo no he matado a nadie físicamente, pero mental sí. O sea, Pero, no, pero- hay espere, un problema. pero hay un problema. vamos- Entonces, espere, déjeme hablar también a mí. Camilo, tranquilo, déjeme hablar. A ver, hable, no sé qué me hable. Vamos a contar hasta 10. Y cuando terminemos de contar hasta 10, vamos Pudiera asesinar a alguien en este momento. Si tenemos en cuenta, póngale cuidado, porque si tenemos en cuenta que él no se había perdonado a sí mismo y todo eso pasa mentalmente y eso no lo juzgan, podríamos decir tal vez que las veces que uno mató mentalmente a alguien no las van a juzgar porque tampoco Sí, no, hay prueba no. de eso, no, pero es que sabe a qué Pero- voy. Pues se lo va a poner así. porque no hay ¿A prueba. cuántas personas usted ha conocido? No, pero espere, antes de que se pongan más filosóficos Muchas y densos, gracias. yo me quiero limitar a la teoría de la película, ¿sí? En el infierno asesinato se juzga a alguien que, por sus acciones directas o indirectas, llevó a la muerte física de otra persona, ¿sí? Exacto. Entonces Ajá. ustedes estarían juzgados ahí porque No. por culpa de lo que hicieron o no hicieron, ¿se murió alguien? Bueno, yo lo que tengo que decir es que yo he conocido muchas personas y hay personas de las que no sé qué ha pasado en su vida. Ya no, No sé si estén muertos o estén vivos. Pero usted Y cree no sé que si yo haya hecho algo. haya podido morir por su culpa por algo. Pero no o aplica. sea, cree que alguien No haya sé. podido morir. No sé. Entonces no. Es que es el punto, o sea, que en este momento alguien haya estado muerto porque usted no lo saludó, por ejemplo, ¿sí me entiende? O sea, que eso haya aplicado, o sea, eso haya, no directamente que su saludo no lo haya matado, sino Porque- que el hecho de que usted porque- no le saludó algo ayudó Exacto. para que esta persona, no sé, se tirara a un carro, un ejemplo. Sí, porque es que también hay que ser, o sea, tenemos que quitarnos los egos, los tres, porque no Claro. podemos pensar entonces que por algún comentario de nosotros ya alguien se murió. O sea, Pero ¿qué tan eso- importantes, sí, qué tan importantes somos? No. ¿Qué tan importantes somos? Porque Camilo también lo dijo, como, sí, o sea, es bien que se sienta culpable por la muerte de su compañero y eso, pero no es realmente toda culpa suya. Puede ser solo un granito, pero usted cree que lo pueden juzgar por ese granito. Pero es el tema de la película, porque Yo ese creo que granito sí, hace Pero usted tuvo haga que parte haber, del juicio. no, pero tuvo que haber un grano más grande, algo más pesado en la vida de Bueno, ese pero muchacho. de Algo pronto- así, ¿sí me entiende? O sea, siempre, si ellos juzgan, tuvo que haber un culpable. Bueno, En el Sí, caso, claro. en el caso del Obviamente no capitán, soy yo el culpable, eso sí, lo sí, sé, pero, a ver, sé porque que en el caso del participé, por capitán, decirlo así. no, escúcheme, porque por ejemplo, en el caso del capitán, lo juzgan a él. ¿Ustedes creen que cuando se mueran el resto de bomberos los van a juzgar también por el caso del capitán? Porque ninguno, ellos ahí pecaron por omisión. No sé. Había un montón de bomberos, ¿por qué solamente a él? yo creo que sí. ¿Por qué no? Porque él fue el último que tuvo contacto con él. O sea, Pero- él fue el grano mayor ahí, él fue el que le dio esperanza. No lo sé. Yo sigo diciendo que todos los actos que uno hace, todas las cosas que uno hace tienen una repercusión ni nada más y jue madre. Sí, Entonces, o sea, hay que yo bajarle pensaría- también al- En Pero- mi caso personal, yo pensaría que sí pago, o sea, sí tendría juicio en ese infierno por causa de esto, porque
porque lo que pasa es que la relación era algo, o sea, éramos muy cercanos, ¿sí me entiende? Y la situación, o sea, como se quebró esa amistad, fui yo 100% quien la quebró, pero la forma en que la creé fue muy abrupta, ¿sí me entiende? Entonces siento que también por la edad y todo, que no estuvo bien. Siento que sí tendría juicio ahí, pero, o sea, tampoco siento que sea yo como marica, es que se murió por su culpa, entonces como no fue mi culpa, pues no me van a condenar. De pronto, ¿sabe qué es? Lo van a dejar libre porque era infantil. No, de pronto, ¿sabe Sí, qué me es? va a pasar lo del bombero, como que se van a dar cuenta de la realidad, que no fue tanto mi culpa, entonces ya, sigan algo para el siguiente. ¿Sí? De pronto, pienso yo. De pronto a uno no lo juzguen en asesinato, porque no hemos matado, pero sí lo juzgarán en injusticia o traición por eso. Sí, por eso pero estamos por vamos a infiernos. ver, Por eso asesinato. espérate. Estamos por eso pasando por cada infierno. Por eso les preguntaba, ¿no? En asesinato. Y solamente en ese. ¿Lo juzgan o no? Teniendo en cuenta las reglas de la película. En este momento no, creo que no. Exacto. Ok. Sí, más fácil. Bueno, sigamos. El resto, vamos a ver cómo nos van a Sigamos el otro infierno. Yo sí me quedo, pero ya ahorita los alcanzo. Listo, bien. No, El siguiente. yo quiero, Camila, a ver, a usted le hacen el juicio, pero sus guardianes lo salvan. Y van a decir, no. Por eso, Él era me un quedo ahí en niño. el juicio, pero sigo, pero me los Él alcanzo luego. él los era alcanzo solo luego. un niño, o sea, tampoco tenía la conciencia como, o sea, tampoco tenía la maldad. Escuche lo que estoy diciendo. Sí, pero Yo le me estoy quedo en diciendo ese que juicio están mientras diciendo sus ustedes guardianes. avanzan Puedo y defenderlo. cuando puedo ustedes estén en otro defenderlo. A ver, juicio, yo los alcanzo. usted se va a hundir ahí por no dejar hablar a su defensor. Llegó ahí. La película. Bueno, listo. Ay, por Siguiente favor. infierno. Decidia. Final de la Me indolencia. quedo. Me quedo. Sí, yo también. ¿Indolencia? Decidia. Sí. O también le decían indolencia. Bueno, en el doblaje, en el original era indolencia. El infierno era Pero indolencia. es de Uy, pero decidia. indolencias y decidias son distintos, son muy distintos. Claro. Y la verdad siento que es más indolencia, porque lo que mostraban era que el man, o sea, hasta qué punto le dolía el dolor ajeno y hacía algo al respecto, o simplemente se hacía el marica. No, No, pero es que, no, es pero que, de porque eso es que trataba. el problema, ¿sabe qué es? No, es que el problema, tenemos un problema ahí, Michael. Tenemos un problema de traducción. No sabemos si Sí. los subtítulos tradujeron mal o el audio latino lo tradujeron mal. Porque si es indolencia, es más difícil que nos quedemos que si es decidia. Decidia es mucho más fácil perder un montón de vidas ahí que indolencia. Entonces, pensemos bien. Sí, Sí. porque nosotros no somos malvados. O sea, el ser humano no es un ser humano que nace malvado, ¿sí? O sea que usted me está diciendo que nunca en su vida ha sido indolente con nadie. Sí, pero no tan, o sea, a ver, no soy tan indolente como soy como estoy metido en la decidia, ¿me entiende? Espere, La desidia primero es que todo, una cosa ¿qué mucho significa más- decidia? Decidia es como no La vivir, pereza, como sí, las ganas no de hacer las vivir, cosas que ganas de tiene no. que hacer, como perder su tiempo de vida. Eso es decidia. Eso es la desidia, dejar pasar el tiempo, o sea, dedicarse a ver otras cosas que videos. no debería hacer, a grabar podcasts, a ver películas, esas cosas. Bueno, para mí ese infierno era indolencia más que decidia. Bueno, lo que Pensando en el pasa es- juicio del man. Sí, por eso. Pongámoslo- Ahora hagamos una pregunta así, pongámoslo como dos infiernos, No. hagamos desidia y indolencia. ¿En cuál de los dos se quedan? No, Espere. pues ya tenemos Eso- 7 infiernos que le agregan a eso- lo humano. Quiero saber. Espere. Dos traducciones. Miremos esto. En la película decían que él que estaba haciendo que era una persona súper altruista, ¿cierto? Porque Sí. hacía las cosas, ¿cierto? Sí. Entonces, a lo que se refería, entonces obviamente le dijo, no, este man es una persona súper que ayuda, que está ayudando siempre. En la película lo su juzgaban vida, por por el otro, inclusive. indolencia como tal. Sí. Y en el Entonces, audio latino también lo juzgaban como tal por indolencia al final, porque dijo, quiero saber si en realidad lo hiciste por las vías humanas. O sea, no, ella le dijo como, qué hermoso, él se interesaba mucho por las vías y yo no sé qué. O sea, lo juzgaban como tal por indolencia más que por desidia. Pero en audio latino se nos hizo creer. No. Después, cuando el man dijo, no, es porque me gusta la plata, que a ella lo iba a condenar, fue por eso, porque dijo básicamente que el man, en vez de hacer cosas con su vida, simplemente estaba haciendo todo por dinero, no por más, sino que le dicen después, le dice, ¿cómo fue la defensa? Le dijo, no, usted tiene que ver que el man no dormía, el man siempre estaba trabajando, era por su mamá, entonces no era una persona que estuviera perdiendo el tiempo ni simplemente haciendo las cosas por plata, era luchando por alguien. O sea, entonces en conclusión será de la indolencia, porque el man no era indolente, simplemente trabajaba en función del dinero para ayudar a su mamá y a su hermano. Bueno, entonces sí. En conclusión, el tema es indolente o no. No, espere. Vamos a buscar y a preguntarle al Dios Google cuáles son los 7 infiernos del budismo y vamos a averiguar eso. Pero eso lo sacaron del budismo, ¿están Eso seguros? era el budismo. Sí. Pero es que tenga Hambre, presente que el animalidad, budismo se transforma dependiendo del país. No es el mismo budismo del Tíbet que el que tienen en India o el que tienen en China, porque se mezcla con otras religiones, las propias de esos lugares, ¿no? Ajá. Entonces, pues hagámoslo aquí a ciencia cierta votación. ¿Usted qué cree? ¿Que es infierno de desidia o de justicia? Yo digo injusticia.
injusticia? Usted, Michael. Injusticia no, injusticia es el otro, es el de hielo. Perdón, ¿indolencia o desidia? Yo digo indolencia. ¿Usted qué Yo creo dice? que es desidia. Desidia. ¿Usted qué dice, Jean Paul? Usted define. Los estoy encontrando. Jean Paul defina. Yo, la verdad, es que lo que pasa es que a mí me pareció que lo mejor es buscar en la película. No, es que mira, es que vea, es que mira, Kinga son como Shogun, diosa de la indolencia desidia en el infierno. Son ambos. Diosa de la indolencia y decide. Son ambos. Sí. Porque nunca pensamos en esa teoría. ¿Cómo? Porque nunca pensamos en esa Sí, teoría. lo estaban juzgando por las dos cosas, pero era más por... Bueno, Pero era por ambas, ¿no? Yo creo que es ambas, ¿no? Es ambas. Porque igual, ¿sabes yo qué pienso? O sea, yo ayer estaba pensando que, marica, yo no hago nada por la humanidad, en serio. Y hay mucha gente que sí. yo pienso que es eso. ¿Sabe por qué pienso en eso? Por la frase que le dice ella. Cuando le preguntan como, pero tuviste una vida muy altruista, eres muy generoso, o sea, ¿qué te motivó? Y el man le dice que lo hizo por plata. La diosa dice, es que su dios era el dinero. Usted eligió un dios terrible, ¿sí? Siento que era más enfocado, o sea, como, ¿cuál es el propósito que le diste a tu vida? Pero es lo mismo. En la vida fue conseguir plata y plata y plata y plata. No, papi, entonces perdiste el año. O sea, Pero la vida no es tiene, lo mismo, ¿sí? es lo mismo. También se hace referencia a eso, ¿no? A la Por desidia. eso. Que de hecho a mí esa frase me pareció buenísima. O sea, Buenísima. Es que la película... Tu dios es el dinero, tienes un dios terrible, elegiste un dios terrible. Uf, marica, o sea, fue como... Esa película tiene muchas cosas muy heavy, muy, muy heavy. Bueno, pero entonces ahí me quedaría. Porque ¿Pero en pues juicio o en condena? en condena. Mira, póngale que la desidia. ¿Y usted, Jean Paul? La desidia es la falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa. Entonces, Por eso, hacer las cosas sin propósito. Desaprovechar cuando la hacemos el vea, así como cuando hacemos este podcast, que lo hacemos con una desidia, con una falta de interés. lo hace. ¿Lo hacemos? Entonces, ¿En plural? ¿Me está Lo hablando hace. en plural? entonces, ¿Hacemos quiénes? ¿Jan y Paul? Sí, pues yo soy Géminis, puedo hablar por Ok. mis dos partes, ¿no? Si es así, entonces sí le creo. Entonces, sí, yo me quedé. ¿Y Camilo? Acá. Camilo todavía está en el otro infierno porque Yo ya se me jodí en el defendió. otro, ya pasé. Pero llegué a porque se este defendió. y tengo una duda, ¿sabes? Tengo una duda muy grande. O sea, no quiero sonar presumido porque no siento que llegue a ser condenado. Sí me van a juzgar ahí, pero creo que me pasaría lo del bombero también. ¿Me entiende? O sea, tu dios es el dinero, has elegido un dios terrible, pero ¿con qué propósito elegiste el dios dinero? ¿Sí? Ni siquiera para mí mismo. ¿Me entiende? Igual que el bombero. Y la Pero- desidia. Pero eso mismo me ha llevado a tener, o sea, problemas muy grandes en mi vida, ¿sí me entiende? Ese Dios dinero. Que ¿Y ni la siquiera es desidia? por mí. Y la desidia, no sé, es que yo, o sea, Se aprovecha Es que- todo el tiempo, ¿no? no, es que es el punto, o sea, hay cosas que que hago sin intención, pero no siento que sea más por desidia, sino que esas acciones me van a joder en los siguientes infiernos, más bien, ¿sí me entiende? O sea, No, es que creo también hay que- que tener en cuenta, creo que de manera muy sana. No, hermano, que no había dormido, no había, o sea. pues el manera honorable, el manera, o sea, Sí, paradigma según usted, bueno, Paradigma. o sea, pero, porque ¿sí me sí, entiende? o O sea, sea, claro, yo definitivamente no era me muy, puedo muy, comparar muy, con muy el santo y todo eso. Entonces, pues ahí nos quedamos por lo menos un par de 20 añitos y mientras pasamos para otro infierno. diría yo. Bueno, sí, no sé. Bueno, sigamos con el otro El infierno. siguiente infierno. El de los engaños. Engaños. No, marica, o sea, pues, ya ahí jódanse, ya me morí. Ahí también. Ahí nos Adiós. quedamos unos 100 añitos Chao. más. Súmale 100 Chao. a esos 20 No, años. yo creo que ella no salió, o sea, ya ni para qué sigo pensando en nosotros, ya me quedé ahí. 20 Por eso- años, ¿sabes? Marica, hay que pedir perdón, weón. Por eso hay que hacer cuentas, Camilo. Vaya haciendo cuentas. Yo voy 120 años. Listo, siga. A ver. Sigue. Vaya, pues vaya haciendo ¿Cuál las sigue? cuentas de nosotros. ¿Cuál sigue? Pero, ¿Qué Michael, no sigue? ¿cuántos años Pero espere. quedan en el infierno de los engaños? Uy, mierda. Es que a veces la he cagado muy feo, weón. Bueno, yo creo que... Ah, bueno, perdón, Michael. Por ahí unos 70. Camilo. Por ahí unos 70. Yo diría que en el infierno de la indolencia, el de la desidia, yo me quedo unos 15 años. Y en el del engaño, unos 250 años, marica. Digamos, yo en este tiempo, yo llevo un año tratando de no decir mentira. Obviamente a veces la cago, pero llevo un año así. O sea, siempre tratando de ser consciente y no... Sí, ya una Pero es mentira. que, Acabo de ojo, decir una mentira. Ya ojo. llevo un año. Uish, mentira. No, Porque es no. que Mentiras. espere. Ojo ahí, porque es que el infierno del engaño no era solo decir mentiras, era No. engañar. Sí, claro. O sea, ¿cómo engaña el bombero a esta gente, por ejemplo? Que les escriben cartas a los hijos de sus compañeros muertos en acción, ¿sí? Haciéndoles creer que sus padres respectivos están vivos.
Sí, pero ¿con qué intención? O sea, tratar de alimentarles esa esperanza del amor paternal, ¿cierto? ¿Qué engaños tiene el man? Escribirle cartas a su mamá diciéndole que está casado, que tiene un hijo, o sea, que tiene una vida maravillosa, cuando no es así, ¿sí? O sea, claro, está diciendo mentiras, pero es que el infierno del engaño específicamente no es cuántas mentiras dices, sino de qué manera has engañado a las personas y con qué propósito los engañas. ¿Sí? No, igual me quedo tampoco. Es chévere esa explicación, pero igual me quedo. Bueno, siguiente infierno. Que de hecho, a mí me gustó mucho esa diosa, la diosa de las mentiras del engaño me gustó mucho porque era una niña y que era toda pícara y juguetona y que se estaba comiendo su paletica, ¿sí? O sea, me pareció muy curioso porque, pues, ¿quiénes son los que dicen mentiras por naturaleza? Los niños, ¿sí me entiendes? O sea, me refiero porque tú les rompí algo pícaras. y fue mi hermano, no sé qué, ¿no? Ya sabemos que entonces las mentiras pícaras no cuentan las mentiras. ¿Cómo se llaman ese tipo de mentiras? Blancas, inocentes, ¿no? Inocentes, esas mentiras inocentes, no. Como decirle a alguien, no, camine para tal lado y en realidad le tiene preparada una fiesta sorpresa y cosas así, ¿me entiendes? O sea, supongo que esas mentiras no deben contar. Tenemos ahí una niña pícara y eso. Bueno, ¿qué? ¿Cuál De pronto sí cuentan, pero pasa lo del bombero. O sea, si tus mentiras tienen una intención buena, pues listo, síguete la cosa, no te condenan. ¿Me entiendes? Solo tienes el juicio y ya está, pero no te condenan. ¿Cuál sigue? Pero hay una cosa también. Yo creo que a él también le daban más pasito porque los jueces ya sabían que era un paradigma. Sí. ¿Qué tan distinto sería el trato de los jueces con humanos normales? Yo creo que ahí cambiaría el trato. Porque la China dijo, si ves, por eso les digo que no, por eso no juzgamos a paradigmas, dijo la China. ¿Sí? Pero ¿qué tal hubiera sido una persona normal? ¿Qué tan dolientes o indolentes serían los jueces? Una persona normal con alguien que no es un paradigma. Porque el del asesinato se veía rabón. Sí. Pero aún así, como era un paradigma, también le tenía respeto. Porque ahí corrigió al man. Dijo, es un paradigma, no le damos 50 años, le damos 5. ¿Sí? Entonces, los mismos jueces le tenían respeto a los paradigmas. ¿Cómo hubiese sido el trato con nosotros? No, paila. 50 años, bueno, 50 años de vida. 50 años era poquito, era lo mismo. De hecho, ahí en el infierno del engaño nos enteramos que el man lleva 15 años sin ir a la casa, ¿no? Que lleva 15 años sin ver a su mamá, que le está escribiendo estas cartas diciéndole que se ha casado y tiene unos hijos, no sé qué, para que la mamá sepa de su vida, pero pues obviamente le está diciendo mentiras, y que él lleva 15 años sin verla. Pues, o sea, no se ha hablado con ella ni con su hermano en 15 años. No nos explican el por qué, pero en ese punto me hizo pensar porque desde el principio de la película, además le dan su pase de honorable, bueno, el paradigma, y el man todo el tiempo dice, yo no soy un paradigma, no lo soy, o sea, el man nunca se siente así, ¿sí? Y empiezan los primeros juicios y vemos que sí lo es, pues, o sea, el hecho de que, marica, hiciste todo para salvar a tu amigo y no pudiste, les estuviste mintiendo a estos niños, pero para mantener la esperanza, viviste por el dinero, pero no fue de tu mamá, ¿sí me entiendes? O sea, como que vemos que hace acciones que lo llevan a entender uno, por eso te dieron el pase de paradigma, pero el man sigue sin sentirse paradigma, y ahí, en ese momento, cuando nos enteramos que él lleva 15 años sin ver a la mamá, pues yo sí me pregunté como, marica, entonces, ¿por qué es un honorable? ¿Entiendes? O sea, ahí me hizo cuestionar, pero ¿qué clase de honorable es entonces? ¿Sí? Después eso, sí. ¿Qué infierno sigue? Seguía el de la traición, que el man siguió de largo en ese infierno también, porque era un infierno hermoso. Me acuerdo mucho de la explicación de la vieja, de la abogada defensora, que decía que el infierno de la traición es hermoso como la diosa, pero que la diosa solo perdonaba traiciones hermosas. No sé a qué se refiere con traiciones hermosas realmente, porque pues siguieron de largo, no sé, estuvieron ahí, pero... Supongo que nos lo dirán en la 2. ¿Cómo? En la 2 nos lo dicen. Sí, porque no, ese infierno sí también quedé como paso por W porque no tuve mucha información de ese infierno. Entonces... ¿Y ese cómo nos juzgamos en la traición? Sí, no entiendo a qué se refiere con traición. Pues debe ser lo mismo. Traición es traición. Traición es traición. No, yo sí me quedo ahí también. Maldita sea. Creo que todos hemos traicionado alguna. ¿Tiene que ser romántica? No. ¿También? Romántica ¿También? solamente. Sí, pero no solamente es traición romántica, ¿no? Si es solo romántica, traición, por sigo ejemplo, largo. traición también a los amigos, ¿sí? A los amigos, ahí me quedo. Eso es una traición. Como cuando, por Sinceramente, ejemplo, en las parejas puede ser como cuando, por ejemplo, uno está viendo una serie y de repente uno de los dos se adelanta y no le dice nada. Entonces ahí la traición. La traición, hermano. No, yo creo que en ese no me quedo, ¿sabes? O sea, de pronto, no sé, en algún punto llegaré a juicio igual que el bombero, pero sigo largo, no creo que me condenen, porque yo soy muy leal a las personas. Si estoy dando la cabeza y no siento que yo haya tenido una traición así, la traición, hermano, ¿sí me entiendes? Sí, Al contrario, a mí sí me han traicionado. Me dicen, grabemos el domingo y
después, no, qué pena, mejor el miércoles. No, así. Eso, a mí sí me han traicionado, han usado de mí. Pobre hombre. Bueno, Jean Paul, ¿usted se queda en ese infierno? Ya Camilo, que ya Camilo nos alcanza porque nosotros nos quedamos en ese infierno. Sí, yo me sí. Luego sigue Usted, Jean Paul, ¿usted qué? No, yo no me quedo Jean en Paul, cualquier día. No, yo sí me quedo. Entonces Jean Paul va más adelante. pero hable más fuerte, Jean. No, porque se supone que yo en el otro me quedé más tiempo porque usted dijo que solo 70 años se quedaban en el de las mentiras. Yo Ajá. me quedaba 100. Entonces ahí nos quedamos, ahí volvemos otra vez. Yo llevo 250, ustedes ya siguieron derecho. Yo ya pasé. ¿Usted cuántos años se queda ahí en el de traición, Michael? ¿Cuántos años se queda ahí? En la traición, Haciendo las cuentas. yo creo que unos 30, 30 años. Para adelante. cansarme. 30 años. Sigue el infierno de la injusticia. Y ahí me quedo unos 60, por ahí, 60 años. Ay, sí, es muy injusto. No, muchas veces. Ahí me quedo unos ¿Cuántos 60. años se queda usted, Jean Paul? Por querer ser justo, por hacerme el justo, he sido muy injusto. Por ahí me quedaría unos 200 años. Porque yo no creo que los 200 representen añitos. tan poquito. O sea, digamos, para mí, lo que me quedó claro es que 50 es lo mínimo. 50 años es lo mínimo. No, porque Sí. además el infierno de la injusticia, de la indolencia, le iban a dar 20 años. Pues que era para la diosa, bueno, está bien. Entonces, 60 pues años dijo Michael, porque, dijo 200. porque Igual nadie ha dicho 20. No, sí. 20 años no. Ya se ha hecho 20. No, usted dijo, O sea, ya- usted dijo 200. en el otro ha hecho 20. Bueno, es que se tiene mucha fe, que se crea un paradigma. Ok. Entonces le tengo que cambiar esos 20 por mínimo 50. Ya está. Bueno, entonces serían 150 más. Yo ahí en el de la injusticia, yo creo que también me quedo por ahí unos 60 años en el de la injusticia. No, sinceramente. Porque esta película viene a deprimirnos. Lo que pasa es que lo que les decía, el tema es muy fuerte, bueno. El tema es uno darse cuenta de cómo ha sido en la vida. Y por qué no. Bueno, y llegamos a los dos infiernos favoritos del público. ¿Listo? El infierno de la violencia. Bueno, ¿cuánto nos vamos a quedar, Michael? Deme unos 200, por favor. Unos 200. ¿200 Sí. Ya pues no se le escucha casi. Exacto. No, ¿cuánto nos vamos a quedar? A ver, ¿nos quedamos por igual o nos damos en la jeta? No, me quedo unos 200. Lo que pasa es que a mí por violencia me juzgan diferente a por crueldad familiar. No puede ser. No Bien, puede bien. ser, no puede Yo ser. voy a ser el juez aquí. El siguiente es ¿Cuál de los dos ha fraternidad. sido más violento que el Espere, otro? el siguiente es fraternidad. Crueldad Sí. familiar. ¿Ustedes van a hacer lo que hizo el abogado de pedir un juicio doble Sí, y que se le sume la condena de ambos? No, ya no. sí, tenemos un juicio. No, ya no, porque yo tengo más cosas, bueno, entonces no. Es diferente. Pero para el otro, para el otro, para el juicio, ¿cuál es el último infierno? Crueldad familiar. Impiedad filial se llamaba. ¿Qué es lo mismo? Bueno, entonces, pues yo no soy agresivo con gente que no sea de mi familia. Entonces, Eso no significa que no sea acá no violento. paso. Acá sigo. Y me, No. me juzgan distinto. Aquí por lo la familiar, estamos ¿no? juzgando y le pasan al bombero. Va a tener juicio doble. Pero no, significa no me juzgarían. más O sea, gonorrea. a lo que voy es que no me juzgarían entonces más bien Usted no ha sido violento. en el otro. Por eso, pero eso no me juzgaría entonces en. No, es que tiene que apartar. No, porque O sea, hay dos cosas Es como diferentes. lo que le pasó, espere, es como lo que le pasó al bombero, porque el bombero llegó a ese juicio y porque lo estaban juzgando por la zumba que le dio el hermanito menor, ¿no? O sea, le partió la jeta, casi lo mata a golpes al hermanito menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué piden los abogados defensores? Ey, sí, él le pegó al hermano, pero por una causa filial, ¿cierto? O sea, hubo una razón familiar de que eso sucediera. Entonces pedimos un juicio doble. ¿Qué significó ese juicio doble? Pues que el juicio de él, o sea, la condena de él, le iba a medir, le iba a juzgar el Dios siguiente, el de la impiedad filial, ¿cierto? Pero ese Dios le iba a poner doble condena donde sería acusado. Él lo condena por violencia y por impiedad filial, ¿cierto? O sea, era más peligroso para él el juicio doble porque significaba que, si su acto de violencia fue, no sé, porque sí, digamos, no, es que, no sé, me dio el arrebato y le pegué a mi hermano, un ejemplo, listo. En violencia solo por eso le vamos a dar, no sé, 20 años, un ejemplo. Pero después, Pero al ser con impiedad filial, pues no, porque su arrebato hizo que su hermano se sintiera muy mal y no se sintiera amado. Bueno, Entonces, por culpa pues- de eso, pues le vamos sí, a dar yo creo que 300 entonces, años. ven. ¿Me entiendes? O sea, Entonces hagamos una cosa, más que un juicio doble, demos los números de las dos al mismo tiempo. porque- pues que en mi caso, porque no, son espere, juicios es separados. para mí, en mi caso, estoy diciendo en mi caso. Señoría, estamos en violencia, no se me señoría, adelante. y un juicio doble para Camilo. Sí. Es violento conmigo. En mi caso no, porque con Michael nos agarramos mucho de niños y muchísimo, y yo fui muy violento. Yo creo que yo O sea, fui más violento con Michael que Michael. O O más o sea, menos usted en iguales. violencia que se queda. Más o menos iguales de violentos, porque a veces salíamos a la calle y Michael se ponía bravo y me pegaba. O yo me ponía bravo
y jugando fútbol porque Michael se ponía bravo porque no le gustaba perder y yo le pegaba a él con un palo. Y entonces, cosas así. Entonces yo creo que estaremos por ahí más o menos equilibrados, ¿no cree? No, ¿Usted en violencia intrafamiliar entre los no, ya porque a mí, o sea, la familia, el hecho es que me juzguen por usted, no quiere decir que no me juzguen por otras personas. Sí, no, pero digamos, es que la pregunta como tal de Camilo al principio fue, ¿quién de los dos fue más violento? No, yo Es que estuvimos iguales, ¿no? no. No, espere, yo soy el juez de este juicio. ¿Quién ver, bueno. le dio más veces la jeta al otro? Vamos a exponer dos casos. Michael me pegaba. ¿Quién le dio más Pero yo veces le la pegué, jeta al otro? yo le pegué una vez con un palo y le rompí Dos la veces. espalda. 2 veces con un palo. Le rompí el palo en la espalda y el ojo le dejó negro y las piernas también como que estaban negras, ¿no? Yo no me acuerdo, a mí no me dolió. Pero la pregunta es, ¿quién le dio más veces en la jeta al otro? No sé, yo ya le pegué muchas veces. Michael me pegó. Una vez me hizo una broma y se puso bravo porque yo me puse preocupado por esa broma y yo me pegó un puño en y Michael acá llega antes del ejército, entonces claro, me dejó negro el ojo. Yo creo que se dieron Yo no me acuerdo. Ahora, O sea, que ya Hizo era una broma, pónganle cuidado, hizo una broma y entonces me llamó un vecino que era policía y dijo, buenas noches, buenas tardes. fue el mal parido de John. Sí. Tenemos acá a Michael Stick que se agarró lo encontramos haciendo una riña callejera, entonces lo tenemos acá en Nuncay. Entonces necesitamos que venga. Entonces yo dije, no, pues llame a mi mamá, porque mi mamá pues está trabajando. Entonces yo le di el teléfono a mi mamá y todo eso. Y yo estaba preocupado y a los 15 minutos llamé a mi mamá. Y dije, mamá, ¿ya te llamaron? Mamá, no. Yo, mamá, pero ¿cómo así? Me llamó un policía diciendo que Michael estaba en la estación, que yo no sé qué. No. Claro, mi mamá se preocupó. Y yo, entonces mi mamá pues salió a buscar y todo eso, pues claro, cuando nos dimos cuenta que era una broma, Michael se puso bravo porque pues yo estaba asustado y llegó a la casa y me pegó. o sea que lo que usted me está diciendo es que Michael le pegó a usted por culpa de otra persona. Usted inocentemente, en su amor fraterno, se preocupó por su hermano y la respuesta de su hermano fue violencia, fue agresión hacia usted. Pero yo entiendo por qué. No, Porque llegaba al responda ejército. la pregunta. Ay, no, porque yo también, ahí está, los guardianes me están hablando acá. Michael llegaba al ejército, pues llegaba a una realidad distinta, estaba normal, obviamente. Y ya, Muy paila. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, el antiguo ¿usted fue ejército, violento yo sé que solamente antes- con su hermano o con Espere, personas espere, ajenas? porque que los oyentes sepan que ese era el antiguo Michael, que ahorita es un arma de traigo amor, traigo paz, así. Bueno, lo que entendí los oyentes es que ese era el antiguo Michael, pero Jean Paul sigue siendo el mismo. Muy bien. Entonces, ¿usted alguna vez fue violento con alguien ajeno a su familia? Porque imagino que si no la gente entre Una padres vez- también tuvo que haberse pegado con los primos. Una vez no, Entonces, por eso digo, no, con alguien los ajeno a primos la familia. no, con los primos no. Una vez en el colegio, un niño que salió corriendo y se cayó. Llamado Michael. No, póngale cuidado, esto es una historia muy triste. Estoy abriendo mi corazón, hermano. Aquí vamos a poner Abra su música de Rosa corazón, Guadalupe, hermano. para que- Resulta que el niño iba corriendo, estábamos en educación física y se cayó y yo salí corriendo a levantarlo y los chinos huevones de mi curso empezaban a decirle, Jean Paul lo empujó. Eso fue Jean Paul el que lo empujó y se estaba riendo de ustedes pues y por eso fue que lo levantó. Claro, el chino entonces se levantó a cascarme y yo le casqué más duro y le di en la jeta y después me puse a llorar. Me puse a llorar porque me sentí culpable, porque dije, qué mal paridos me hicieron darle, o sea, ya se había pegado y tras el hecho yo le pegué. Uno, Me puse a llorar y las chinas del curso pues me consolándome y todo, pero sí me dolió, eso me dolió el resto, porque yo había ido corriendo a ayudarlo, o sea, yo no le había hecho nada, pero los otros chinos solo por verlo, por hacer la maldad, no, para que nos agarráramos. Pues sí, es que uno en chino es muy bueno y ya es grande también. Bueno, ¿y usted, Michael, alguna vez la jeta a alguien ajeno a su familia? Debo decir que en el ejército me agarraba a puños con personas por tenedores. Ok. Entonces, o si no nos probábamos. Ahora, está claro que ustedes van a pasar el juicio acá. No, yo no voy a pasar el juicio, weón. Yo creo que me va a quedar 1000 años sumando todo. Espere. Está claro que ustedes tienen juicio acá. Eso está clarísimo. La pregunta es, Michael, ¿usted alguna vez le pidió perdón a Jean Paul por las veces que le pegó? Sí, sí, todas las veces Jean Paul, ¿usted le pidió perdón a Michael por las veces que le pegó? todas las veces. también, no me acuerdo. Yo soy más ramo para pedir ¿Usted perdón. le pidió perdón al niño Escúcheme. que le pegó por culpa de sus compañeros? Sí, yo espero pedir perdón. Ok. Michael, ¿usted le pidió perdón a la gente que le pegaba fue ajena a su familia? Nunca. Para el Sí. ejército, Jean no. Paul, siguiente. Va para el siguiente infierno. Michael, usted se queda acá. Ahora Camilo. Marica, yo nunca me agarré la gente con nadie. Nunca en la vida me agarré.
yo no soy violento. O sea, mi violencia se expresa más con mi mirada, con mis palabras, pero yo nunca, o sea, acto violento de agresión física, nunca, ¿entiendes? Y lo más así que se me sale la mierda, lo más violento que he llegado a hacer es empujar a alguien, sacudirlo. El acto más, fue puta, una vez una bofetada. Pero esos 3 veces, las 3 veces pedí perdón, en serio me arrepentí mucho por eso. Pero el resto en serio yo nunca me Qué mierda este podcast. La película la puso usted. Pero mire que yo sabía que iba a hacer algo así, ¿no? Cuando yo vi lo que vi de eso. Yo ya había visto el inicio. Que lo estaban juzgando en diferentes infiernos. Yo dije, güey, puta, esa película va a tocar fibras. Sí. Yo ya había visto, de hecho, yo ya había visto un resumen de la película como tal, hace mucho, pero no me acordaba. Me acordaba muy bien del inicio, pero no el resumen muy bien. Yo quiero saber si en el infierno de la violencia cuentan actos violentos, no físicos, sino que se hubiera tirado la intención. Se está escuchando muy pasito. ¿Ya me escuchan bien? Perdón. Es que no es ahí, es al celular, al computador. Acuérdate que es un micrófono. ¿Ya? ¿Ahí mejor? ¿Mejor ahí? Sí, mejor. ¿Sí? Sí. Yo quiero saber si en el infierno de la violencia cuentan actos de violencia que se hubieran deseado, o sea, no golpes físicos como tal, sino algo que se hubiera querido hacer, pero pues no se hizo porque no porque ya habíamos quedado en que todo lo que pasaba por la cabeza del man no lo van a juzgar. De pronto todo lo que vimos. Violencia o injusticia, ese es mi problema, ¿sí me entienden? De pronto es injusticia. Yo nunca fui violento con nadie, pero entonces sí, por eso me quedo en injusticia tanto tiempo, ¿sí? Porque a pesar de que nunca me daba la jeta con nadie, no significa que no haya querido, ¿sí? Sí. Entonces vamos para el siguiente infierno. Jean Paul, chao Michael. Y en este infierno de la crueldad familiar. Piedad filial. Pero ¿cuántos años se quedó usted en injusticia, en violencia, Michael? 200 por ahí. 200 años, Michael, Jean Paul lo va sumando, ¿no? 3. Ahora, llegamos al infierno favorito del público. Impiedad filial, crueldad familiar. Eso cuenta cualquier miembro de la familia, ¿cierto? Cualquiera. ¿Sí? Señor juez, me regalan unos 500 años, por favor. Yo también pido unos 500 años, por favor. O sea, yo llego a ese infierno y le digo al señor juez, mire, no perdamos el tiempo, no me juzgue, yo me condeno solito, tranquilo. Eso ¿para qué nos vamos aquí a gastar salivas? No, pero es que estoy. Mándelo. Yo no peleo. ¿Nunca pidió perdón por eso? ¿Cómo? No. O sea, hay unos que sí, pero no. Todos. De hecho, a mí ese infierno me hizo pensar en si yo en este momento me muero, esa sería mi atadura más grande, ¿sí? Porque el man decía, o sea, el Dios de la impiedad filial decía que nada que sea perdonado en vida va a ser juzgado en la muerte, ¿sí? O sea, en el espíritu. Y creo que los actos de todos los infiernos que yo he cometido, los actos todos han estado directa o indirectamente involucrados a actos de crueldad familiar. O sea, digamos que mis condenas anteriores se relacionan con esto. Entonces, y hay muchas de estas que yo no he andado saltando, pero no he pedido perdón, ni he perdonado tampoco. Porque en este momento, o sea, si yo me muero en este momento, me jodo en este infierno. Qué denso. Yo he pedido perdón, pero yo aún no me he perdonado. Pero no sé. Entonces no lo juzgan. ¿Será? No lo juzgan porque sí, no. Eso es lo que aprendimos de la película. Al man en realidad no lo están juzgando por su propio ser, ¿no? Por su perdón espiritual, sino por lo que le hizo a los demás, ¿sí? Por lo que hacía con los demás. Pero nunca porque el man sí tenía muchos problemas de él mismo. O sea, el man no se había perdonado en muchas cosas. El man tenía muchísimas vainas, pero eso nunca lo juzgaron, ¿no? Él era el que lo juzgaba. Él era el que se juzgaba a sí mismo y por eso decía, yo no soy un paradigma. Pero aquí, o sea, a lo que voy es que él decía, yo no soy un paradigma, era por eso, porque sabía que había hecho muchas cagadas, pero o sea, ese perdón propio de él, nunca lo juzgaron. Algo siempre tenía que ver con otra persona. En este infierno de la crueldad familiar sí juzgan también el perdón propio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le pasó al bombero? El man llegó a este infierno y descubrimos que la zunda que le da al hermano es porque cuando eran niños él intentó matar a la mamá, porque tenía una situación económica muy delicada, la mamá estaba muy enferma, o sea, hemos dicho una situación de desespero extremo, ¿sí? Y él en un acto de desespero tiene la intención, no lo intentó, tiene la intención de matar a su mamá. El hermanito se despierta y se da cuenta, y entonces le dice como, hey, no hagas eso, no sé qué, y entonces él en respuesta a su frustración golpea a su hermano y lo casca, mejor dicho, brutalmente, ¿sí? Ese día el man se escapa a la casa y no vuelve, por eso el man lleva 15 años sin ver a la mamá, ¿sí me entiende? No vuelve nunca más. Entonces hay un momento en que, o sea, sí le están juzgando el hecho de que la mamá no lo haya perdonado, ¿cierto? Por lo que sucedió, de que el hermano no lo haya perdonado por lo que sucedió, porque ahí descubrimos que la mamá no estaba dormida, porque nos muestra, o sea, el recuerdo del man era que su mamá estaba dormida y como estaba dormida le iba a intentar matar. Bueno, Stephen nos da cuenta que la mamá no estaba dormida, la señora estaba despierta y sabía lo que estaba intentando hacer su hijo.
Ella iba a dejar que la matara para liberar a sus hijos de la carga de tener que llevarla a ella enferma y pobre encima, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice el dios este? Él le dice como, a ver, tu mamá sabía lo que habías vivido y tu mamá te perdonó, ¿sí? Fuiste tú el que nunca en 15 años fuiste a buscarla y pedirle ese perdón. Significa que tú no te perdonaste por lo que pasó, te condenaste solo en este infierno. O sea que GG. Yo no lo vi así. No le entendí a Michael. Michael dice que GG. No, sí, sí, sí es así, baila. Muy bien. Tiene que ver el hecho que no se perdonara, porque si se da cuenta es hasta el final cuando el hermano interviene en el sueño de la mamá, que la mamá les dice como, hey, en serio los perdoné. En ese momento el bombero se siente perdonado. Él siempre se sintió culpable por lo que estaba pasando. Pero ahí cuando él ya escucha el acto de su mamá decir, yo no les tengo rencor, los perdono, el man ya se siente perdonado. Ahí sí, ya por eso es que cambia. Pero la yo creo que condena lo de- juzgan. ¿Sabe por qué lo juzgan? O sea, ¿sabe por qué cambia la condena? Es porque puede que la mamá lo haya dicho, los perdoné desde la mente. Pero es que se quedó ahí, ¿sí me entiende? Nadie se enteró que los perdonó. Nadie se enteró, por eso no se juzga lo de la mente. Se tiene que juzgar ese acto. Claro, Sí, es el acto. pero por O eso sea, le por digo, eso le dijo, tuviste 15 años fue para ya ir a hablar con ella, ¿sí? Para saber también Exacto. qué pensaba, pero no significa que lo juzgan por lo que piensa él, no, es porque no se dio nunca el momento de pedir perdón nunca se dio, la mamá nunca se lo pudo decir tampoco, ¿sí? Es hasta ese momento en que la mamá lo dice, o sea, es decir, que pasa el acto que ya deja de ser juzgado. Entonces, a mí se me hace que la teoría es que no juzgan lo que pasa en la mente, sino todo lo físico que no pasa en este caso, porque no pasó, no hubo un perdón, sino hasta el momento en el que el guardián va a demostrar al otro hijo. bueno, entonces siendo así, ustedes que sí, o sea, sí hay perdón de parte de ustedes hacia los actos que han cometido. O sea, si han pedido perdón, me refiero, si ha habido esa reconciliación. Un Entonces, día que yo dejé hablar con Michael como una semana. me encanta el tiempo, Jean Paul. Un día que yo dejé hablar con Michael como una semana. O sea, O sea, para usted un día representa una semana. Ya entiendo por qué se demora tanto en una película, entonces. Sí, entonces yo soy rencoroso, yo soy muy rencoroso. Michael pide perdón de mí. En cambio, no. Entonces yo fui que te quedo sin hablar de por una semana, Michael, que soy rencoroso. Entonces se puso mal y no quiere seguir hablando. No, pues no sé, weón. Yo creo que hay cosas que, a pesar de que yo pido perdón, hay cosas que sí necesito. O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, yo ya pedí perdón en muchos acontecimientos de mi vida, pero ¿Y fue perdonado? sí, pues sí, hay gente que. Listo, entonces, Aunque hay gente que no me ha hecho que me perdona, ¿sabes? Hay Michael, aquí también aplica algo y es que ustedes también han hecho algo que usted no ha perdonado. que. O sea, si hay algún acto familiar o algo que haya sucedido que usted no haya perdonado, que le hayan pedido perdón y usted no perdone. O ni siquiera que le hayan pedido perdón, simplemente que usted no ha perdonado. No, eso no. Yo sí trato de perdonar. Pero va más es conmigo, si me va a entender, va más con las cosas que he hecho, por así decirlo. Pero sí he pedido perdón y hay gente que no me ha hecho que me perdona, sino me dirán otras cosas, pero no por ahí, por ahí sí ya nos ponemos en una cosa más complicada porque usted pide perdón, pero si no lo han perdonado, lo condenan. Yo creería, ¿no? No, porque usted tuvo el acto de perdón. Ya está en el Sí, otro- pero no recibió el el perdón. otro. Pero es que no es culpa suya, Jan, porque usted pidió. O sea, si usted pide perdón y si lo pide de verdad, o sea, si en serio es un arrepentimiento de su parte, no lo van a condenar. La condena es al otro al que le está negando el perdón. Es al otro, el otro siendo injusto. Pues Camilo, pida perdón acá, públicas. Dice Ah, todos los que saben, con los que he tenido. No, Camilo, sin decir nombres, usted dice todos Ah, a los que. no es tan con los fácil, que he no es tan sido fácil. en mi gobierno, Y- todos los que. Igual lo que usted está diciendo, porque yo también soy rencoroso, pero no vengativo, pero sí soy rencoroso, ¿sí? Pero hay cosas que sí sé que lo tengo que hacer, pero no es tan fácil, ¿sí? O sea, el proceso largo. Ahí estamos, en el aprendizaje, diría yo. Bueno, ahora sí repetimos. como todas. Entonces, más bien, siendo así, Cosas o sea, interesantes. ¿en qué infierno creen ustedes ya con esta conclusión? ¿Cuál es el infierno donde ustedes dicen pase de largo? ¿Y cuál es el infierno donde dicen marica, aquí me quedé? Aquí me No, quedé? ya no lo vamos a decir, no, oyentes, si estuvieron pendientes, ya saben en cuál nos quedamos y cuál no. Ah, no, papi. Pero es que no hemos hablado del hermano del man, No hemos hablado del hermano. Muy bien. y es importante, ese man no El man merecía negativo. morir, y la forma en la que murió fue horrible, porque murió ahogado, qué Murió muerte tan enterrado asquerosa. Sí, por eso, Ahogado. qué muerte tan asquerosa. Ahogado en tierra, Horrible, sofocado, asfixiado. sí. de Ahogado todas no, las formas, asfixiado. asfixiado y sofocado también. No, ahogado no, asfixiado Por más eso, bien. estoy diciendo asfixiado y sofocado, o sea, Y además por cómo lo matan, o sea, cuente la razón para que los inexpertos entiendan cómo. bueno, es que el hermano del protagonista está en un... Está creo que en no, servicio sabemos- militar. no sé si él sea el protagonista. No sé si el Bombero protagonista protagonista. más bien ese era el guardián general. El bombero es el protagonista. ¿Seguros? Bueno, Sí. bueno, sí, porque se demuestra más la vida de él que el otro. El hecho es que tiene un hermano, que es el hermano menor con el que se pelea, y después de esa pelea se va por muchos años y dejan de hablar, se dejan de tratar. Tampoco se pidieron perdón ellos dos, ¿no?
hermano, perdón. Y este hermano es militar y después de que se muere su hermano mayor, hay un soldado ahí, ¿no? Al que está consolando. Este soldado dice, ¿cómo lo haces? ¿Cómo logras estar tan tranquilo después de la muerte de tu hermano, ¿no? Y quiero que le dice, ¿cuál es la frase que le dice? Todo pasará, como todo va a estar. No desperdicies lágrimas por cosas del pasado. No es sí, exacto. No desperdicies lágrimas por cosas del pasado. Esa es mi Y en eso, política. Yo nunca lloro con las películas. pues sobre todo si son del pasado, si no son recientes, si no son nuevas, Exacto. Entonces, nada. del pasado, no es cierto, películas del pasado. El hecho es que hay un soldado que tiene como que el arma mal, ¿no? Lo tiene mal puesto y lo corrige. En que no lleves el arma así y se dispara el arma, queda herido, queda tirado al suelo. Y él, que yo diría también en ese momento era un paradigma, ¿no? En ese momento cuando iba a morir ya iba a ser un paradigma porque él dice llama al general, al teniente. ¿Ya? Al teniente. Y no digas nada para que no te lleven preso. O sea, ya ahí está salvándole la vida al otro lado. ¿Sabes por qué lo mató por accidente? Bueno, o sea, le dispara por accidente y ahí cree que se muere. No fue por accidente, no fue intencional. No, porque era el único que lo quería realmente. O sea, me refiero al que lo mató, el soldado que disparó, era como medio lentico, como que era rechazado por el batallón. Y que el hermano del bombero es el único que lo protege, ¿no? Que lo quiere y lo trata bien. Entonces acá llegamos a una conclusión de que definitivamente puede que en el hospital de Konoha sean malos, el hospital de Naruto y eso, pero no hay nadie más malo que el general, el teniente ese que ni siquiera le revisa los signos vitales al man a ver si está vivo o no, sino que ya deshagámonos del cuerpo, porque signos vitales tenía que haber estado. ¿Sí sabe por qué? ¿Por qué? Porque el man estaba a días de que lo ascendieran y él no iba a manchar su ascenso. El man era muy egoísta, le estaba pensando en sí mismo. Esa parte no le puse pie entonces. Claro, el man estaba, o sea, ese accidente le hubiera jodido terriblemente su ascenso y el man no le iba a permitir, así que necesitaba desaparecer ese cuerpo como fuera. Pero también muy mala la policía, ya que no investiga entonces la desaparición de ese man. Eso ya no volvió al trabajo y ya, entonces ya lo tuvieron. Pero es que ahí es donde entra la figura del ejército, donde el man era un desertor. O sea, lo pintaron como que el man desertó. Sí. Al ser desertor, pues los policías del ejército lo tienen que buscar, pero que están buscando un cuerpo vivo, no están buscando un cuerpo muerto. ¿Sí? Obviamente nunca lo van a encontrar. Sabe que allá es obligatorio el servicio militar por 3 años, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, y usted puede evadirlo hasta los 25 años, creo que es, pero ya no más. O sea, si cumple ya los 25, a esa edad tiene que irse, y son 3 años. Entonces, esto es lo que ha pasado con muchos jugadores también de videojuegos, que uno de los mejores se tuvo. ¿Y no se puede comprar? El año pasado, no, ya todos tienen que presentarlo. Es obligatorio, claro, porque si no estoy mal, el año pasado o este año fue la última vez de uno de esos jugadores de videojuegos famosos, porque ya se tenía que ir al ejército y después de eso pues queda casi 3 años sin practicar. Muy bien. Entonces sí, allá es súper obligatorio y es una deshonra obviamente no hacerlo. Eso va a cárcel si no estoy mal. Algo así era más o menos la verdad, la que se ve bien la historia del ejército de la Corea. El hecho es que sí, él muere y en realidad no estaba muerto, lo entierran vivo, muere así y muere como un alma en pena. Entonces, y se convierte en un espíritu que va a estar durante la película rondando a su hermano y obviamente ocasionando problemas, ¿no? En esa realidad de los infiernos va a estar ocasionando muchos problemas. Y al final pues vemos una redención. Bueno, sí, lo que pasa es que el man era un alma vengativa, o sea, se creó un alma vengativa porque lo matan inesperadamente, la forma en que y el man tiene muchas cosas pendientes, o sea, también estaba angustiado por su mamá. Ella se había muerto su hermano bombero, ya la mamá queda completamente sola, además que la mamá era muda y tenía enfermedades terminales que pues ha ido curando, pero pues marica, o sea, ¿quién va a bailar con mi mamá ahora? ¿Sí? Esta es la puta de él. No, esta parte es muy fuerte. A mí me pareció curioso, o sea, digamos que si hubo un momento en que me sentí identificado al 100 con la película, fue en esa escena en donde él se aparece en el sueño de la mamá, ¿cierto? Y donde le dice a la mamá, pues hablan con la mamá y la mamá le dice como, no, marica, yo siempre supe lo que pasó, pero yo los perdono y los amo. Lo que decía al principio, no es que ustedes sean malos, es que tuvieron una mala mamá, ¿sí? Me pareció me sentí identificado fue con el abogado defensor, no el capitán, sino el otro, el que era medio alzado, que viendo eso se conmueve y como que tiene una lágrima que medio se le escurre, pero como que llora de lado, como que no llora, ¿sí? Ese soy yo viendo este tipo de películas. Se le agua el ojo, pero no pasa nada. Bueno, ahora lo que no entendí, lo pueden explicar ustedes, el dios como tal, el duro, el rey, se les estaba metiendo ahí, ¿no? Como que los estaba confundiendo o algo así. Estaba haciendo que el capitán hiciera cosas, como enfrentándolo para ver qué era lo que hacía, qué era lo que iba a hacer, porque siempre, o sea, eso era era como la intención, a ver qué es lo que va a hacer, va a seguir órdenes. ¿Cuál era su? Sí. Hay que aclarar que el capitán era el capitán de los abogados defensores, ¿no? Porque siempre hablamos de capitán, pero no decimos quién es.
para que se la vean, para que sepan quién es el capitán. Bueno, escena favorita, personaje favorito. Es terminante. Personaje odiado. Díganme que tienen un personaje odiado. ¿El teniente? Sí. Pues a mí no me fastidió tampoco, pero no creo que haya A un mí me va dando personaje. ¿Sabe a mí cuándo me fastidió? ¿Sabe a mí cuándo me fastidió el teniente? Cuando trató a la mamá paila. Bueno, Sí, el teniente también uy, me esa parte fastidió. fue una mierda. Fue una mierda, weón, sabiendo que es la mamá de Elman y la tira al parido, weón. Haciéndose el huevón sabiendo que él era consciente que había enterrado. Pero más que el teniente, también me dio fastidio el abogado, el que les estoy diciendo, no el capitán, sino el otro abogado, el joven. Porque era como muy egoísta, el man como que estaba muy pendiente de sí mismo y le importaba un bledo. Lo que quería era que el juicio funcionara y ya está. Y no, porque muchas de las escenas en las que vemos que se enfrenta contra el capitán no era él, era el dios, era el rey disfrazado de él. Ah, no lo había entendido. Sí, no es que. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que estaba diciendo. Él se quedó haciéndole caso al capitán, cuidando a esos tontos. Ok, de hecho, nada, Sí. el man me cae. Y el rey de vez en cuando se disfrazaba de él a retar al capitán, ¿sí? El chino sí era egoísta y eso, pero era, igual estaba protegiéndolos. Y una escena que me pareció muy chistosa es que él dijo, ya sé en qué quiero reencarnar, ¿no? Quiero ser el hijo de una persona rica y ojalá de otra nacionalidad. O sea, ya no quería nacer en Corea, ¿no? Otro sitio, obviamente Estados Unidos, porque Corea es súper fan de Estados Unidos. Ok. Entonces, no haciendo así, sí creo que el capitán sería como el... ¿El capitán o perdón, el teniente. Teniente, sí. ¿Listo? ¿Y personajes favoritos? La mamá. El silencio perpetuo, ¿no? O sea, A mí me llamó la atención fue del otro abogado, del que Camilo dice, de que era arrogante y eso, porque era Sí. chistoso también al mismo tiempo. a mí me gusta mucho la abogada. Era crudo para decir las cosas. Sí, la chimba, sí, pero ¿La a mí me abogada? agradó mucho la abogada porque se me hizo que era muy dulce, era muy noble y a pesar de eso la vieja también era muy sincera, ¿sí me entiendes? Sí, O sea, ella decía siempre la verdad. exactamente, no ocultó nada a ninguno, de sus compañeros ni al... Ya, fue la primera que les dijo, es que si nosotros ganamos vamos a liberar y nosotros les dan un ascenso y eso. Y además la forma en que ella, porque la razón de que se haya salvado el man fue que ella enfrenta al dios cuando le está dictando la condena, ¿sí? Porque al ella enfrentar al dios hace que tenga tiempo el otro para meter al hermano en el sueño de la mamá y así poder saber qué fue lo que pasó. Pero fue ella la que lo enfrenta, ¿no? La que no lo deja hablar y no le deja dictar la condena. Sí. Sigue defendiendo al otro hasta frente del mismo dios del mundo. Es la verdad, ella me agradó. Listo. ¿Puntuaciones? A mí me gustó. Yo le doy un 9. Le doy un 9. Solamente por lo que les decía que me molestaba que yo estaba sensible y luego se ponían a hacer mofa. Yo como, lo hubieran dejado sensible, hubiera ayudado mucho más. Pero fue buena. Con Paul. Bueno, pues yo esta voy a decir película... que yo siempre digo en mi último. Bueno, sí. A mí me gustó mucho y lo que digo, o sea, me hizo reflexionar bastante. Hubo un par de cosas que no me gustaron, principalmente los efectos especiales. Pues, puedo evitar que son ficticios, pero son ficticios, o sea, eran chistosos porque eran ficticios bien, pero igual no dejan de ser ficticios. O sea, por ejemplo, el maquillaje del hermano cuando es Alma en pena, me pareció muy paila ese maquillaje, o sea, todo Alma vengativa como con esa cara llena de roca pero mal hecha, no sé. O sea, los efectos me parecieron medio meh. Y el bombero también me parecía que era muy idiota, la verdad. O sea, el personaje del bombero no me gustaba mucho, me gustaba más la historia del hermano, sinceramente. Me parecía que era más interesante y más honorable, y que al final también seguía siendo honorable. Pero la película tiene una buena historia, tiene un buen argumento, hace pensar uno muchísimo. Y lo que más me gustó fue la propuesta de los infiernos hermosos, ¿no? O sea, no es el infierno lleno de fuego y de almas en pena, sino lo que decía ahorita, eran unos paisajes muy bellos. Cada infierno era un paisaje divino cada paisaje. Entonces creo que yo le doy a esta película un 8.5, me parece que está bien así. Bueno, a mí, aunque también me molestaron los efectos especiales porque me parecían muy chitos, me pareció que esa película era muy buena, o sea, en el sentido de que es como si fuese un anime convertido en live action. Así yo lo sentí. O sea, me gustaría ver la versión anime de la película, así tipo anime. Creo que sería muy buena también, o sea, tendría mejores efectos y todo, o sea, tendría mejores esas partes de acción que son difíciles de crear, porque no eran efectos fáciles, o sea, se veía cosito difícil. Me gustó mucho la idea de los 7 infiernos, porque nunca pensaba en 7 infiernos, o sea, sí, no lo había pensado, pues creo que Dante también habla sobre esos infiernos. ¿Usted nunca le dio Esos una 7, comedia? Se le iba a preguntar. pero no de esta forma. Peor, No, la Divina no son- Comedia son de infierno. Sí, no, y son infiernos. Sí, en la Divina Comedia son infiernos. Hay cosas desagradables que están pasando ahí. Estos no, así como decía Camilo, son bellos. Y jueces y todo eso, o sea, me pareció muy interesante la cultura, porque pues obviamente también es ver la película es conocer una nueva cultura, ¿no? O sea, cómo lo piensan ellos y que hay que sepa reencarnar. Interesante, me llamó mucha atención, porque al principio pensé que no iba a ser una película tan así, y al final se comienza a convertir en una película un poco dramática. Sí, Dramática, sí. sí, con todo lo que pasa con la mamá, con todo eso.
pareció densa, obviamente, y sí lo pone a pensar en muchas cosas. Entonces yo... Espere, antes de que diga su puntaje, usted me hizo acordar una pregunta que les iba a ser muy importante. Digamos que al final, bueno, terminamos nuestras condenas, bla, 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 tirilín, talalán, dice, ¿ustedes quisieran reencarnar? A mí sí me gustaría reencarnar, pero de pronto en un animal. Ok, pero ya lo es, o sea que su vida pasada. No, en otro tipo de animal. Otro tipo de animal. O en otro planeta. Y O otro ese ya- tipo de ser. Pues si fuese un animal con conciencia así, bien consciente, sería genial. Un águila. Ah, usted también Algo quisiera así. reencarnar. En un águila. Algo que Sí, no vuele. me gustaría. O sea, yo pensaba eso al final cuando el bombero pasa las pruebas y que reencarna. Y ese como marica, ¿y por qué no le dejan ir al cielo y ya? ¿Para qué lo van a volver a vivir otra vez? Pero depende usted cómo ve la vida, Camilo. No, sí, o sea, y yo entiendo, pues, pero no sé, me parece que siendo honorable y todo lo que hizo merecía ya estar en el cielo. ¿Para qué mandarlo a reencarnar? No sé, me parecía a mí. Y si, digamos, se gastó toda la vida trabajando y ahora merece una vida de descanso, Bueno, entiendo, sí, está bien. pues por ejemplo, el bombero, ¿no? El bombero merecía una vida de descanso. Pero bueno, Bueno, ahora sí puede decir su puntaje. yo le doy 9. Es muy bueno. Lo que no me gustó fueron los efectos. Pero mira que a mí los efectos no me incomodaron. Yo a veces veía que se estaban copiando de Matrix. Y sabe que me pareció, es que duraba mucho. 2 horas Duró 20, harto. 2 horas 20. Como el Aquí, podcast. 9, 8.5 más 9 nos da 26.5. Digo 23, 8.8 sacó esta película. No, y para la siguiente película. Para la siguiente película yo estaba pensando que hemos estado muy densos, o sea, han estado últimamente muy dramáticas nuestras películas y es momento de descansar un poco, ¿no? De bajar. Entonces, vengo con una película que es bastante tierna, una película que se llama What We Did on Our Holidays, fue conocida Nuestro Último Verano en Escocia. La película del año 2014 cuenta con elenco de actores, pero de ellos solo hay una que es conocida, que es Rosamund Pike, la misma de Gone Girl, la de Perdida, la de Orgullo y Prejuicio, la de Ya. Descuido de Field, que no me acuerdo cómo se llama en inglés, que la dejas muy buena, muy I Take a Lot, algo así, Descuido de Field, que la dejas muy no, ni buena idea. actriz. Rosamund Pike es muy buena actriz. Bueno, es una película de 2014. ¿Rosamund? Rosamund Pike. Y se encuentra en HBO, por si alguno de nuestros inexpertos tiene HBO, se la pueden ver. Y bueno, nuestro último verano en Escocia será la selección de la otra semana. ¿Está? ¿Algo más para agregar? No, sin novedad. Que me alegra que les haya gustado esa película, la verdad, chévere. Nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales. Sin experiencia con doble A, pueden encontrar como sin experiencia con doble A, @ sin experiencia con doble A, y obviamente con ese, ¿no? Esa es una palabra seguida. sin experiencia, una sola palabra seguida. Y a mí me pueden encontrar como Jean-Paul Rivera Orozco, a Camilo como Don Grimaldo, y a Michael no sabemos todavía cómo se habrá cambiado el nombre esta semana. Esta semana tiene nombre Michael SRO7. Michael SRO7. Muy bien. Listo, Nos vemos esta otra semana. Gracias por escucharnos, gracias a ustedes por el tiempo. Espero que sigan juiciosos y viendo las películas a tiempo.